Entonces vamos a hacer una vuelta de preguntas. Bueno, como acaban de llegar unas, entonces voy a sintetizar las que ya tenemos, que son algunas para Bárbara y otras para Sergio. Tenemos media hora para esto, entonces lo que propongo es, tenemos más o menos 40 minutos, podemos hacer 2 rondas, entonces hago estas preguntas, respondemos brevemente y hacemos una segunda ronda para que sea un poco más dinámico. Entonces, las que me habían llegado hasta ahorita, las voy a resumir porque son varias y tienen algunos puntos en común. Entonces, para Anneke, las preguntas están relacionadas con el tema productivo. ¿Cómo en las tierras restituidas el gobierno debe tener un enfoque productivo y cómo avanzar en este enfoque productivo? Pero también, en el caso de los segundos ocupantes, ¿cuál es el impulso que el gobierno debe dar para que ellos puedan invertir en sus tierras? Las preguntas para Sergio son ya más relacionadas con el desarrollo normativo que se ha dado aquí. Hay unas que preguntan cómo diferenciar entre un ocupante secundario y otro tipo de opositores poderosos, ¿no? Como agroindustria u otros. Hay varias preguntas en ese sentido para cómo evitar que estos opositores se beneficien de las medidas de segundos ocupantes. Y hay unas 3 o 4 preguntas relacionadas con el acuerdo 21, que ahora fue modificado y es el acuerdo 29, y son relacionadas con una de las medidas del acuerdo que beneficia a personas que no habitan el predio ni derivan del predio su sustento. Estas personas, según algunas preguntas, no cabrían dentro de la definición de los principios Piñeiro. La pregunta es, ¿qué hacer con estas personas? Y cómo evitar que estas personas entren en una posición violenta, tanto legal o ilegal, frente a las medidas de restitución, y cómo los jueces deben abordar esta medida del acuerdo dentro del marco de justicia transicional. Luego hay unas preguntas de la relación entre el tema jurídico y el enfoque individual con el enfoque colectivo. Entonces, el tema de segundos ocupantes ha generado conflictividades sociales en varias partes y en miras a un tema de reconciliación, quién y cómo debe asumir el manejo de esta conflictividad. Finalmente hay una pregunta de cómo se promueve, alguien pregunta si, porque el gobierno tiene que asumir económicamente el tema de segundos si no es el que lo causó, entonces debería asumirlo económicamente otros actores. Bueno, por ahora no hay preguntas para Ricardo porque no me han llegado, entonces si quieren pues les doy la palabra, les agradezco que sean breves para que podamos hacer la segunda ronda de preguntas. Anneke. Thank you. On the question of production or incentivizing. Un momento, por favor. La pregunta, ¿hablabas de comprar la tierra? La pregunta tiene que ver con incentivar la compra de tierra o hacer buenas inversiones. No soy una abogada cultural, pero les puedo decir en la cuestión de compensación, de dónde viene la compensación y cuánto hay. Todo esto ha sido un problema en muchas jurisdicciones y ha sido una de las razones por las que la restitución ha sido el enfoque principal en la mayoría de los casos. Pero entonces los incentivos financieros, y creo que la otra pregunta sería, como lo discutimos anteriormente, si no es solo una cuestión de adquirir la tierra, pero también poder trabajarla y construir esa comunidad, y cuando hablo de comunidad social y económica, si hay una forma en la que Sergio mencionó la cuestión de reconstruir una comunidad, no solo hablar de individuos, eres tú, esta es tu tierra, ve y hazlo. En Canadá también hubo cuestiones de expropiación de tierra, de granjas, y este es un problema que crece. Esta tierra, la expropiación ocurre y a las personas se les da compensación con la idea de que ellos pueden salir y comprar tierra equivalente
y aunque somos un país con mucho espacio, la tierra para granjas de buena calidad está desapareciendo. Entonces tenemos un sistema legal, un marco legal que apropiadamente no incentiva y apropiadamente no compensa, diría yo, en un sentido más amplio a esos granjeros que necesitan adquirir más tierra. Entonces, creo que esos son mis comentarios. To Diferenciar differentiate. ocupantes es una de las tareas que hay que hacer. Hay diversidad de tipologías de segundos ocupantes. Y cuando hablamos de poderosos es una línea bastante gris, porque les voy a contar la anécdota o no, una experiencia en Necoclí, en el Urabá antioqueño, un contexto en el cual el INCORA, que era el Instituto de Reforma Agraria, adjudicó a unos campesinos en unas fincas de Necoclí. Estos campesinos fueron sacados a la fuerza por los grupos paramilitares que, en complicidad con funcionarios del INCORA, borraron los registros de adjudicación y se apropiaron de esas tierras bastante ricas. El perfil de estos opositores son ganaderos, con otras fincas, con más propiedades en otras regiones del país, y su modus operandi fue ubicar en esas fincas familias vulnerables y poner ganado, llenar las fincas de ganado. Allí claramente, como hubo una falsedad en los documentos públicos, es decir, hubo un hecho criminal, ahí claramente hay una situación que sanciona la ley, y en tal sentido no hay un reconocimiento, ni siquiera obviamente de una buena fe exenta de culpa, pero no hay un reconocimiento por parte del Estado de la condición de segundo ocupante, porque ahí es donde quiero ir. Cuando uno habla de poderosos, eso hay que tomarlo con mucha precaución, porque podemos estar hablando, sí, de un ganadero que tiene 100 reses en una finca, y no podríamos predicar que el hombre es un poderoso. Es pudiente, es acomodado, pero no es un poderoso. Si tú lo sacas de ahí y le quitas esas 100 vacas, quizás caiga en una situación de vulnerabilidad, porque deriva del predio su sustento económico. Entonces, yo creo que hay que mirar bien esto de ser poderoso o no, o ser vulnerable o no, y hay que apelar entonces también a la protección agrícola, es decir, al uso de la tierra, a la explotación de la tierra, porque el Estado tiene que tratar de no desactivar explotaciones. Quiero decir, si hay que sacar a un productor, pues hay que procurar que siga produciendo en otra parte, porque no puede ser un resultado eficaz que saques al productor y ese productor se vaya a buscar un arriendo en una ciudad y a no volver a producir, a perder su arraigo con la tierra. Incluso hay 2 jurisprudencias de las 40 que hoy día se han fallado en favor de los segundos ocupantes, que ya reconocen este tipo de situaciones, en donde es claro que la intervención del Estado a través del proceso de restitución, si bien hace justicia, está, digamos, abriendo otro problema que debe ser resuelto al final por el Estado. El acuerdo 29 del 2016, que fue el que reemplazó el acuerdo 21, y lo reemplazó por razones, como les decía, formales, indica que los segundos ocupantes son personas naturales. No es la empresa de cementos Argos, la cual salió vencida hace poco en varios procesos de los Montes de María, y que debe entregar un cultivo de teca, de un cultivo de maderas finas, a los campesinos que son objeto de la restitución, y sencillamente entregarlo. Es decir, debe ceder eso. Va a pasar también con las más de 400.000 hectáreas que están sembradas en palma africana y cuya pretensión es llevarlas a 2020 a 1 millón de hectáreas. En norte de Santander vamos a encontrar tipologías de tierras que están siendo reclamadas y que están
sembradas de palma africana. Y la solución del Estado es entregar esos proyectos a los campesinos restituidos. Incluso hay posibilidad de que haya un acuerdo con el productor para que ese productor continúe en el predio compartiendo los dividendos con los campesinos. Hay, como les decía, situaciones de numerosos familias segundos ocupantes. Ahí hay que preguntarse si es viable desalojar 600 segundos ocupantes para llevar allá a un campesino. Piensen ustedes en que la zona del Caquetá, que es una zona de dominio de las FARC histórico, va a microfocalizarse el departamento de Caquetá. Las cifras de Alejandro Reyes en el libro Guerreros y Campesinos indican que de allí, del Caquetá, huyeron más de 100.000 familias a Florencia. Y los estudios a 2007 indicaban que el 50%, 52% de esas personas declararon haber abandonado propiedades. Entonces, supónganse ustedes el incremento de las reclamaciones en el departamento del Caquetá y la movilidad humana que podría implicar un proceso de restitución donde hay que retornar a esas fincas a 50.000 familias y desalojar otro tanto de personas que llevan 10 y 15 años en productividad en esas fincas. Entonces, cuando ya el problema se vuelve así de masivo, creo que hay que tomar otro tipo de decisiones. Creo que la decisión judicial no es la más adecuada en la medida en que ustedes piensen en el Estado cómo va a mover, en el caso de la Cristalina, 600 familias. Pero imagínense ustedes ahora el Estado cómo va a mover y ofrecer las tierras en otros lugares para 50.000 familias que probablemente deban ser desalojadas en el departamento del Caquetá. Entonces, frente a esas situaciones, definitivamente el proceso de restitución de Colombia tiene que ir acompañado de la política pública agraria, de acceso a la tierra, ¿no es cierto? Porque no va a haber tierra primero para ofrecer a estas 50.000 familias que saldrían de Caquetá, y solamente estoy hablando de Caquetá, pero se va a microfocalizar porque ya ustedes saben, la Corte Constitucional le dijo al gobierno que tenía que hacer un plan para dar cobertura a todas las reclamaciones hasta el 2021, que es la fecha en que está prevista de vigencia de la ley de restitución. De manera que creo que la diferenciación con esos ocupantes ricos, poderosos, hay que mirarla en cada caso concreto, como lo decían ustedes ayer. Cada caso concreto nos va a indicar la necesidad de hacer una ponderación de intereses, nos va a indicar la necesidad de conciliar incluso. Es más, a pesar de que la ley prohíbe la conciliación, porque puede el reclamante ser forzado a conciliar por un actor armado, y entonces por eso la prohibió. Hoy día se abre la necesidad de esas instancias de conciliación, porque definitivamente vamos a crear daños y probablemente esos daños los podemos evitar si vamos a unos puntos medios de arreglo. El enfoque colectivo pues es fundamental. En unos primeros momentos la unidad de restitución trabajó casos individuales, pero la demanda por la atención creciente de casos nos va a indicar quizás la necesidad de una reforma legal para permitir un mecanismo administrativo más ágil para poder resolver más causas, y también la necesidad de que llevemos a cabo procesos de restitución por colectivos, casos colectivos. Si estamos hablando de 600 familias en una región, pues hablar colectivamente de esa caracterización, y además porque en la productividad es donde quizás se va a ver la posibilidad de que el campesino permanezca o no permanezca en el territorio. Si dejamos a su libre albedrío la toma de decisiones de qué cultivar, pues quizás él no permanezca en un territorio, como si el Estado define cuál es la productividad de esas 600 familias requiere para la región, para la zona, y en tal sentido económicamente cómo hacer que ellos permanezcan, porque el Estado intervino también en la planeación de la productividad de determinada zona.
Y el gobierno pues tiene que asumir el gasto porque es uno de los principales causantes de la victimización. No solo por el hecho de funcionarios corruptos que, digamos, torcieron los fines de la justicia de reforma agraria, no solo por esa razón, sino porque el Estado tiene una deuda histórica de abandono en los territorios que hace que ese abandono pueda ser reclamado por las personas. Yo me voy a alargar un tris, pero es que necesito darles este ejemplo. Antes del 91, muchos finqueros fueron extorsionados por las FARC, secuestrados, tuvieron que vender. Y ellos no tienen posibilidad de acudir a un recurso de restitución. Eso puede causar conflictos, eso puede causar reclamos, como de hecho los está causando, porque ellos en esa época dijeron, yo tuve que venderle al INCORA, y a su vez el INCORA le adjudicó a los campesinos de la zona. Muchos acusaban a esos campesinos de ser aliados de la guerrilla. Entonces, muchos tienen también en su seno una injusticia, porque ellos no hubieran vendido su tierra de no ser por el acoso y la amenaza de la guerrilla. Entonces, ese es otro fenómeno que también podría darse en estos conflictos de asociaciones ante restitución que están emprendiendo reformas legales en el Congreso para que, por ejemplo, relajen el criterio de buena fe exenta de culpa, etcétera. Lo que quiero decir es que va a haber dificultades de negociación con ese tipo de actores históricos que fueron amenazados por la guerrilla, y probablemente se le plantea al Estado colombiano la ampliación del espectro de atención de muchos más casos de restitución. Qué pena el alargue. Bueno, hay otras preguntas. Voy a darle entonces en primer lugar la palabra a Ricardo, que no ha contestado, y después a Sergio, y después a Anneke. La mayoría de esas preguntas no, bueno, hay una para Sergio y las otras son abiertas. Una para Sergio es, en el caso de Tillabá, mencionan, hay una solicitud de ampliación de resguardo desde hace más de 20 años. ¿Qué ocurre en estos casos? En esa misma lógica también hay preguntas que complejizan aún más el asunto de solicitudes de restitución y segundos ocupantes, por ejemplo, cuando hay solicitudes mineras en estos territorios, y teniendo en cuenta que el Código de Minas dice que la actividad minera es de utilidad pública e interés social. Entonces, ¿cómo ponderar esto con los derechos de los solicitantes, con los derechos de los segundos? Hay una pregunta un poquito más técnica que tiene que ver con el conflicto de intereses de la unidad de restitución de tierras para tomar medidas a favor de los segundos ocupantes, y cómo tratar este conflicto de intereses dada pues la responsabilidad del Estado en estos temas. Con respecto a este tema del que ya has venido hablando, entonces en pues yo creo que ya hay bastante respondido, pero no quiero dejar de mencionar las preguntas. Con la definición de segundos, entonces hay una persona que pregunta, ¿por qué darle medidas a alguien que es consciente de la situación de despojo? ¿Por qué beneficiarla? Y hay otra pregunta que es como la contracara de esto, y es, supongamos que una persona no es del todo vulnerable, pero tampoco es multimillonaria y lleva 20 años ahorrando para comprar esta tierra, la compra y finalmente entonces la desalojan. ¿Qué se hace con este tipo de personas que están como en la mitad? Y hay otra pregunta sobre el papel de la justicia comunitaria, la justicia propia y otras medidas para tramitar esos conflictos o para dar solución a estos temas. Entonces, con estas complejidades vuelvo a abrir la ronda de respuestas, pero entonces en primer lugar le doy la palabra a Ricardo. Bien, yo traía un mensaje, y ese mensaje es decir, es importante, como les decía, todo lo jurídico. Yo pienso que eso es clave, pero necesitamos hacer mucho énfasis en la preparación de nuestras comunidades, porque aún para las reparaciones y para las restituciones, si la gente no está preparada, eso se pierde. Por ejemplo, en Mampuján,
fue la primera comunidad que obtuvo una sentencia con un incidente de reparación. Entregaron una serie de recursos, ¿sí? Y a los 8 días, 10 días de haber recibido todos esos recursos, había 50 nuevas motos en la comunidad. A las comunidades les entregan la tierra, les entregan el dinero, ¿no? Y hay una fiesta, hay una serie de cuestiones, la gente no sabe cómo manejar eso y lo pierde. Entonces yo digo que es importante trabajar con las comunidades, es que es clave, es muy importante lo jurídico, pero es clave trabajar completamente con las comunidades, porque las comunidades, por ejemplo, frente a la minería, ¿no? Hay que luchar por esa soberanía ciudadana del subsuelo, ¿no? Que eso se logre conseguir, que las licencias que están dando, hay que luchar porque haya una licencia social y que las comunidades sean las que se organicen para que digan esta persona entra o no entra aquí. Entonces, pienso que es clave y que eso ayuda mucho. Es más, yo creo, sinceramente, que si las comunidades se ponen de acuerdo y se organizan precisamente utilizando la justicia comunitaria, esta justicia que no está en códigos, es posible que los casos no lleguen necesariamente ante los jueces, porque la misma comunidad puede resolverlos. Un caso bien complicado, por ejemplo, es de Argos, ¿sí? Allá en la zona que compraron 10.000 hectáreas y ya hubo una sentencia de un juez en Cúcuta que empieza a hablar de… Pero hay una realidad, y es que, por ejemplo, esta comunidad no tienen tierra. Argos tiene 10.000 hectáreas, están en juego unas 2.000, 3.000, que es posible que los campesinos recuperen, pero quedan 6.000 o 7.000 hectáreas allá. ¿Qué hacemos? ¿Armamos la guerra y sacamos a toda esa gente de allí o buscamos la forma en que podamos aprovechar esa oportunidad y buscar de que Argos… y encontremos, porque jurídicamente no se las van a dar, encontremos de que aporte eso y que en común acuerdo con la comunidad veamos qué dirección se le puede dar a eso. Es decir, la idea es cómo podemos prepararnos para que las mismas comunidades encuentren la forma de resolver esos conflictos, pero que también aprovechen la oportunidad de las reparaciones, de las restituciones, para que eso no vuelva a ser otra parte del conflicto, ¿no? Bueno, en cuanto a la ampliación de los resguardos, hay 2 decretos étnicos para afrocolombianos, para indígenas, que contienen la reparación integral para estos grupos étnicos. Definitivamente no es posible restituir una tierra en un lugar que está sometido a una solicitud de resguardo y que la autoridad se ha demorado en decidir, que es la regla general de las ampliaciones de resguardo, en donde el Estado, la inactividad del Estado ha producido también un conflicto. De manera que es necesario decir aquí que es imposible restituirlo y que ese reclamante deberá ser objeto de una compensación con otra tierra en otra zona. En cuanto a las solicitudes mineras, tenemos 2 grandes antecedentes: el caso de Alto Andágueda en el Chocó, en donde se declaran nulas las licencias mineras otorgadas a la canadiense Anglo Gold Ashanti, y en ese caso, como también el de Amanecer Negro de Timbiquí en el Cauca, se verificó que esas licencias fueron expedidas sin licencia ambiental. Es decir, aquí nuevamente vemos el Estado colombiano siendo factor de criminalidad, o sea, haciendo el crimen, porque debiendo haber otorgado una licencia, no otorgó la licencia ambiental. Y qué decir de la consulta previa, que también las ha incumplido en muchos casos y que los jueces están corrigiendo en los procesos de restitución este tipo de anomalías. ¿Qué pasa con ese personaje que ahorró plata en Santa Marta y compró en Macaraquilla, Magdalena, allá en Aracataca, de donde es nuestro Nobel, una tierra, una finca? Ahí fíjense que no es un campesino, el señor es locutor radial, el señor es un locutor de radio, no tiene un arraigo con la tierra, sino que encontró un mercado de tierras oportuno para comprar por su bajo precio, pero precisamente porque la violencia era tal que los precios de las tierras se bajaron de un momento a otro a cifras impresionantes.
Ese es el riesgo que corrió. Así como corrió el riesgo el banco que le prestó a un campesino un dinero para producir y ese campesino tuvo que huir desplazado, pues el banco corrió un riesgo de invertir recursos en zonas de conflicto armado. Argos perdió su productividad de teca, más de 10.000 millones, me parece que invirtió en esas maderas, y invirtió en una zona de conflicto armado, es decir, asumió el riesgo. Y en tal sentido, este tipo de casos también suponen la necesidad de reconocer que hay un riesgo que corren las personas que no tienen arraigo con la tierra, que no son campesinas, porque recordemos que la ONU incluso ahora mismo está discutiendo un estatuto de protección especial equivalente al convenio 169 de la OIT para darle un estatuto especial al campesino como un grupo social digno de protección, más aún cuando estamos viendo el avance de los transgénicos, el avance de los grandes cultivos de tierra en Colombia, para no hablar de otros países, en donde las economías campesinas se están viendo arriesgadas, se están poniendo en riesgo. Entonces, yo creo que en esos casos hay que asumir los riesgos. Por ejemplo, cuando el banco obtuvo el remate de la finca por el hecho de que el campesino no le pagó y el campesino estaba en condición de desplazado, el juez de restitución corrige esta situación e invalida la sentencia de remate y el banco pierde. Eso es lo que está pasando en Colombia, ¿no es cierto? Entonces hay muchos que están perdiendo, sin duda alguna hay muchos, y el mercado de tierras está, digamos, detenido en muchas zonas, precisamente porque está cursando el proceso de restitución de tierras. Y el conflicto de intereses, sí, es cierto, el conflicto de intereses de la URT, la unidad de restitución no representa al segundo ocupante, lo va a caracterizar, antes no lo caracterizaba, ahora lo va a caracterizar, y esa caracterización se la entrega al defensor público para que sea el defensor público el que represente los derechos del segundo ocupante, porque sí sonaba muy extraño que la unidad de restitución llegara a representar al reclamante y por el otro lado también se sentara a conversar con el opositor segundo ocupante. Anneke, si quieres complementar. I would just add on the question Quería añadirle a la pregunta de las identidades de algunos de estos compradores. Esa pregunta de vulnerabilidad es una interesante, quizás es clave, pero cada comprador tiene que encontrarse, que se encuentren en el medio, también son vulnerables. Iba a mencionar que los principios pineros, cuando hablamos de la ocupación secundaria, ellos también tratan a los compradores de tercera persona de alguna manera diferente, como en una posición ligeramente preferente a la del segundo ocupante, pero también la reacción se marca de tal manera que si las circunstancias que rodean la propiedad son tales que deberían ser obvias para cualquiera, como fue la propiedad, entonces no estaría tan bien protegido. Hay un lugar donde puede haber un bache en los principios internacionales. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a cerrar rápido, no se vayan todavía. Voy a cerrar como cerrando las conclusiones rápidamente y le voy a dar un minuto, ahorita un segundo, dame un segundo, concluyo y ya te doy la palabra. Bueno, este panel estuvo realmente muy interesante, tuvimos pues una visión internacional que nos mostró que hay experiencias comparadas de las cuales podemos aprender mucho, digamos Colombia no está sola en estas discusiones y eso nos pone a estudiar un poco esos otros casos que ha habido y cuáles han sido las soluciones. Vimos que hay retos muy parecidos en el caso colombiano como los ha habido en otras partes y que en todo caso este tema se inserta en una larga historia de injusticias y de inequidades en la distribución de la tierra. Eso ha ocurrido pues acá y en otras partes, digamos que en eso no estamos solos y hay una sombrilla normativa que nos da algunas pistas de cómo abordar estos temas que principalmente son los principios Piñeiro.
Aparte de esto, pues hemos visto algunas de las complejidades jurídicas y sociales en el contexto colombiano de la dificultad de establecer quién es sujeto de derecho dentro de este tema de segundos ocupantes, y ahí vemos que hay una necesidad de ponderar y revisar con cuidado cada caso. Y hay que mirar las complejidades adicionales cuando hay, por ejemplo, territorios étnicos, solicitudes étnicas, por ejemplo, y en los casos donde además se entrecruza con otras variables como proyectos mineros o de hidrocarburos u otros. En todo caso, quiero resaltar muchísimo que en este panel, como en otros anteriores, se le da un rol preponderante a las comunidades mismas y a explorar otras vías que de pronto las mismas comunidades tienen la respuesta a cómo resolver estos conflictos y cómo tratarlos de manera adecuada, y cómo existen otros mecanismos de conciliación o mecanismos alternativos entre comunidades que pueden ser útiles en este sentido. Bueno, me pidieron la palabra, tú eres ¿de dónde eres tú? De San Ángel Magdalena. Antes de irnos, nos va a comentar en 2 minuticos el caso que nos quiere compartir. Te agradezco mucho a toda la audiencia para compartir la siguiente experiencia. Llama poderosamente la atención que los defensores de la antirrestitución de tierra en Colombia se hayan apropiado de manera distorsionada de la regulación de los segundos ocupantes para amparar a los despojadores de tierra en Colombia. La pregunta que se formuló a la mesa en el sentido de que si los segundos ocupantes, cómo diferenciarlo de la gente poderosa de la que no lo es, se afirmó que hay una línea gris y que es difícil separarlo. Mire, esto esconde un discurso gravísimo que se opone al derecho de las víctimas. En San Ángel Magdalena, allá mis padres tienen todavía su finca. Yo me gradué aquí en la Universidad Nacional, soy abogado aquí en la Universidad Nacional, me especialicé en la Javeriana, hice la maestría en la Universidad Externado de Colombia, unos estudios cortos en Harvard. Y ¿sabe cómo estudié yo? Mi mamá, con los huevos de su gallina, que las vendía, esa era la plata que me mandaba a mí para el sostenimiento acá. La otra parte del componente de mi educación era el préstamo beca de la Universidad Nacional. Y todas las vacaciones yo me iba para la finca, allá en Sabana de San Ángel Magdalena, donde Jorge 40 estableció una de sus bases paramilitares. Y allí, a 1 kilómetro, está la hacienda del avión de una de las familias más poderosas del departamento del Magdalena, donde Jorge 40 tenía las bases generales del paramilitarismo en el Cesar y en el Magdalena, y donde controló varios departamentos. Es que es supremamente grave. A mí me extraña, doctor Sergio, su discurso, que coincide exactamente con el discurso del Procurador General de la Nación y del señor Laforí de Fedagán, que allá en Sabana de San Ángel instalaron la política antirrestitución de tierras en Colombia. Mire, es falso de toda falsedad que nuestro orden jurídico no contemple la regulación de los segundos ocupantes. Eso es falso y es el principal argumento del Procurador General de la Nación para no restituir las tierras, y que hay que reformar la ley, es decir, para acabar la posibilidad de la restitución de las tierras a las víctimas. Y por eso tuve el valor de pedirle su venia para exponerle lo siguiente. Mire, los principios pineiros, que fueron elaborados por la Organización de las Naciones Unidas, de la cual el Estado colombiano es parte, y por virtud de la Constitución Política, se integra el bloque de constitucionalidad, y allí se dice y se define, es decir, hace parte de nuestro orden jurídico. Entonces es totalmente falso que se diga que como la ley no reguló el tema de los segundos ocupantes, entonces hay que cambiar la ley para acabarla, porque los antirrestitución están con ese discurso. Y allí es muy clara la regulación. Mire, ¿quiénes son segundos ocupantes? Pues los que ocuparon las tierras después del despojo. Aquí en Colombia los campesinos no quedaron en el campo. Nosotros sabemos que en los semáforos estaban los campesinos, los desplazados, pidiendo limosna
para sobrevivir. Los campesinos no quedaron en el campo, las personas que quedaron allá eran los que pusieron los paramilitares y así lo podemos demostrar. No sé la experiencia en Monte de María, pero hablo de lo que conozco. ¿Y allí quiénes quedaron? Pues los estafetas de los paramilitares. Y fueron personas, miembros de paramilitares o cómplices de los paramilitares o protegidos de los paramilitares que se hicieron a las tierras en esa región. Y esas personas hoy, por ejemplo, quien tiene el predio de nosotros, se llama Las Margaritas, por ahí ustedes encontrarán en Noticias 1, no me quiero alargar, en Noticias 1 ustedes encontrarán qué pasó allá. Entonces, el que tiene el predio de nosotros es el suegro del jefe de comunicaciones de Fedegan, nada más y nada menos. Y esos son segundos ocupantes, y que es difícil diferenciarlo de los que sí serían segundos ocupantes, que los mismos principios Pineiro lo definen, el principio 17. Son solamente aquellos que, aún sabiendo las condiciones generalizadas de violencia, se hicieron a los bienes, pero que no tienen recursos para acceder a una vivienda digna. Esos son los segundos ocupantes que deben ser protegidos, no los que usted señala, señor Clavijo. Y aquí hay que ser claro con lo siguiente, mire, con este discurso del ministro de Agricultura lo manifestó, se reunió con los ganaderos, es decir, los que son los verdaderos beneficiarios del despojo de la tierra, porque el 1%, dígase bien, el 1% de la tierra en Colombia está en manos de los campesinos, y el resto de la tierra, el 99%, está en manos de los terratenientes, y muchas de ellas terrenos baldíos. Mire, el día de ayer mi hermano, porque nos hemos encargado, y aquí podemos perder la vida, como ya la perdió mi hermano mayor en La Pola, donde el presidente de la República, La Pola allá en el departamento del Magdalena, donde llegó Mancuso y Jorge 40. Allá el presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el señor ministro de Agricultura del anterior, que Dios lo bendiga, el doctor Juan Camilo Restrepo, allá instalaron la política de restitución de tierra y ahí asesinaron a mi hermano mayor, pastor evangélico, el líder religioso de esa comunidad. Y llegó Jorge 40 y reunió a la comunidad y le dijo, oiga, desocúpeme la tierra en 8 días, le dijo a todos los campesinos. Y mi hermano de manera valerosa le dijo, ¿y usted por qué le va a quitar la tierra a la gente? ¿Por qué razón? Porque está respaldado con las armas. Y le dijo, usted no va a ser el único pastor que yo he matado. Y lo mató a los 2 días siguientes. De manera que nosotros vamos a defender la tierra. Aquí solamente se ha escuchado, es que no es viable la restitución, es que eso da pena, da vergüenza, no es viable, es imposible. Mire, aquí los caso por caso, claro que los jueces de restitución de tierra analizan caso por caso. Y resulta que con el discurso del segundo ocupante, el ministro de Agricultura se comprometió con los ganaderos a sacar los acuerdos 21 y 29 con los ganaderos. Y a través de eso, entonces dicen, como el procurador, hay que cambiar la ley porque ahí no están regulados los segundos ocupantes. Falso. El artículo 98, el que compró de buena fe, exenta de culpa. ¿En qué consiste esto? Esto no es ningún embeleco. Es decir, el que compra robado no tiene un derecho legítimo. El que compra producto de un delito no tiene derecho legítimo. Así de sencillo. ¿Quién? Por ejemplo, el que está metido en nuestra tierra. Él entró cuando todo el mundo corría, despavorido, porque estaban descuartizándonos, porque nos estaban torturando, nos estaban desapareciendo, nos estaban desplazando de manera forzada. Todo esto son crímenes supremamente graves, crímenes contra la humanidad. Crímenes contra la humanidad. Aquí en Bogotá no nos dimos cuenta. Cuando yo estudiaba aquí, y uno trataba de manifestarlo, no lo acallaban. Es que eso es lo que sucedía. Y es una sociedad que se ha mostrado silenciosa y cómplice, porque fueron aquí donde eligieron a Álvaro Uribe Vélez. Aquí en el Congreso de la República y Bogotá votó por Álvaro Uribe Vélez. Aquí no se trata de hacerle un juicio a ustedes, ni más faltaba. Estoy agradecido, sí, que por ejemplo con el nuevo presidente Juan Manuel Santos, independientemente de lo que sea, pero ese solo hecho hay que agradecérselo porque va a permitir y nosotros vamos a luchar por nuestros derechos y hacerlos efectivos y hacerlos reales, así nos cueste la vida. Mi mamá, por ejemplo, murió en el año 2006 con una depresión profunda, ella no decía nada
silencio total. No, su forma de protesta, creo yo, fue quedarse callada y de eso murió en el año 2006. Mi papá hoy tiene 90 años. Mire, aquí hay 2 fallos de la Corte Constitucional, no de los jueces de tierra de Carrapí ni ningún lugar escondido de Colombia, de la Corte Constitucional que le ordenó al INCODER restituir el predio en el término de 48 horas. Y allá en el INCODER, ¿sabe quién estaba en el INCODER para cumplir la sentencia? Un antirrestitución, Carlos Ignacio Carmona, lo mismo que Jorge Enrique Vélez, el superintendente de notariado y registro, que son un palo en la rueda de la política de restitución de tierra en Colombia. Nosotros podemos morir en este proceso. Nosotros estamos siendo amenazados y el modus operandi, que ustedes lo conocen, o deben conocerlo de pronto por la juventud, muchos de ustedes. ¿Sabe cuál es el modus operandi? Tildar. Oye, usted es guerrillero. Claro, unos tildan, unos estigmatizan y los otros matan. Nosotros vamos a presentar ya la denuncia contra José Félix Laforí, contra el procurador, porque nos han tildado y estigmatizado de guerrilleros para que nos maten y nos asesinen. Entonces, quiero sí hacer un llamado respetuoso que estos discursos de los segundos ocupantes están siendo utilizados, ¿sí? Los efectos benignos de la regulación de los segundos ocupantes está siendo distorsionado para proteger, para buscar tumbar la ley y proteger a los despojadores de tierra en Colombia y los grandes terratenientes que han nuevamente concentrado la tierra en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, nos alargamos un poquito, pues yo creo que esta discusión vale la pena. Agradezco a Evaristo por compartir su experiencia y su reflexión. Creo que da en el corazón de la discusión política actual en este momento en Colombia. Pero de todas maneras, pues hizo una alusión a la intervención de Sergio, entonces Sergio creo que tiene derecho pues también a reaccionar. Le pido a Sergio que sea breve porque ya estamos pues en la hora del almuerzo y no queremos que lleguen con hambre al panel de la tarde. El año pasado el presidente Santos en una desafortunada declaración dijo: vamos a ir por las tierras de las FARC. Y los campesinos que están en Caquetá y en Meta dijeron: hey, nosotros no somos guerrilleros. Y lo mismo podríamos decir de los campesinos que están en el Urabá antioqueño, todos son paracos. Y por esa vía, nosotros no sé por dónde vamos a encontrar la paz. Porque yo lo que he dicho acá, y espero que no me tergiverse otra vez, es cada caso en concreto tiene su complejidad. Hay de todo. Pero yo no puedo estigmatizar a un señor que tiene 100 cabezas de ganado como un paraco. Como no puedo estigmatizar a un señor que tiene 100 cabezas de ganado en Caquetá como un guerrillero. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos haciendo la paz? Son campesinos. Cuando usted va a verlos, son campesinos, personas que trabajan en el campo. Y hay que tener cuidado de no estigmatizarlos, porque al estigmatizarlos lo que estás haciendo con eso es reproduciendo el conflicto que queremos superar. Y los jueces tienen bajo su carga no equivocarse y poder identificar en cada caso concreto la naturaleza de las causas que les llegan. Porque si los jueces cogen la ley de víctimas automáticamente para no atender esos casos de Alto Tillabá, esos casos de Necoclí, de Barrancabermeja, de Tibú, probablemente no logremos la reconciliación que es finalmente el axioma fundamental de la ley de víctimas y restitución y de la justicia transicional. Bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias a todos y a todas por su atención.